Hola a todos. Habíamos hablado de la Reforma Protestante. Toca ahora hablar de lo que algunos autores llaman la Contrarreforma, aunque me parece que le gusta más al mundo católico llamarle la Reforma Católica, porque efectivamente la Iglesia necesitaba una reforma, necesitaba mejorarse, y eso es lo que vio Lutero, y me parece que lo dije. Por eso en parte Lutero tenía razón. La Iglesia estaba pues con un desarreglo tremendo dentro de ella. Dios tiene sus caminos. Y entonces, mientras todo esto se daba en la mente de Lutero, mientras él fraguaba toda aquella rebeldía, el Espíritu Santo iba preparando lo que, insisto, podríamos llamar la Reforma Católica. En España nacía Teresa de Ávila, una figura icónica inmensa. Íñigo de Loyola había sido herido en una batalla cuando desafiaba la Dieta de Worms. Durante su convalecencia se dedicó a leer vidas de santos y concretamente se decidió a convertirse en un soldado de Cristo. Ese mismo año nacía Felipe Neri, un santo verdaderamente impresionante. Santo Tomás Moro moriría martirizado, ya hablamos de él, en Inglaterra. El mismo John Fisher, obispo, junto con él. San Francisco Javier llevaría la luz del Evangelio al Extremo Oriente. San Carlos Borromeo emprendería la reforma de la Iglesia. San Pedro Canicio lucharía incansablemente contra la herejía. San Roberto Melarmino daría un importante impulso a la teología. Se podría decir que un ejército de santos que tenía preparado el Espíritu Santo. Y junto a todos estos santos, los papas. Pocas horas después de iniciarse el cónclave para elegir al sucesor del Papa Clemente, los cardenales eligieron al cardenal Alejandro Farnesio, que se hizo nombrar Paulo III. Bien, este papa era diplomático, estadista, pero tenía una idea muy clara, y era que tenía que restablecer la doctrina de la Iglesia, tenía que ser firme. Y por eso precisamente decidió convocar un concilio ecuménico. Bien, yo creo que es sabido que los príncipes alemanes, algunos ya de corte bastante protestante, no estaban nada de acuerdo con la doctrina de Roma, eran bastante antagónicos a Roma. El emperador Carlos V no quería el concilio, porque si se daba el concilio se iba a definir la doctrina, y esa definición de la doctrina iba a causar un rompimiento muy duro, una ruptura definitiva, por lo menos con todos esos príncipes alemanes. Se iban a declarar en franca rebeldía contra el Papa y también contra el emperador. Esto tenía también un tinte bastante político. Bien, bueno, pues Paulo III conocía muy bien la gravedad de la situación, porque había enviado a algunos de sus hombres de confianza a Alemania y lo tenían muy bien informado. De manera que vio necesario el concilio, no titubeó y lo convocó. Antes de eso, renovó el colegio cardenalicio, nombró una serie de hombres de muchísima valía. Primero pensó que el concilio se podría celebrar en Mantua. Lo que pasa es que los príncipes protestantes, que en su inicio habían clamado por un concilio, se negaron a ir. Estamos hablando de mayo del año de 1537. Si se acuerdan, a principios de ese siglo es cuando Lutero empezó pues con aquella efervescencia. 1537, ya han pasado un buen número de años. Los papas renacentistas no habían tomado las riendas de la Iglesia. Bueno, pues el Papa hace un primer intento. Lo que pasa es que no funciona, porque los teólogos protestantes, por su parte, hicieron una ruptura radical en contra de la fe. Carlos V, como decíamos, no tenía ningún interés en que se celebrara, de manera que no ayudaba al Papa.
Su principal rival en Francia, Francisco I, también obstaculizó las cosas cuanto pudo, y finalmente el duque de Mantua se negó a que el concilio se celebrara allí. De manera que el Papa no encuentra la salida que necesita. Lo que pasa es que no se descorazona. Vuelve a convocarlo, esta vez en Vicenza. El tiempo señalado es un año después, en mayo de 1538. Lo que pasa es que cuando llegan los legados papales para el inicio del concilio, se encuentran con que hay ahí únicamente 5 obispos. Y desafortunadamente fue preciso aplazarlo una vez más. Bueno, en el ínter, el emperador quería conseguir un compromiso con los príncipes protestantes y quería alcanzarlo antes de que la Iglesia definiera su posición con un concilio. Bien, bueno, Pablo III envió a 2 de sus mejores cabezas a aquellas pláticas que quería tener el emperador con los otros príncipes alemanes. Participaron en aquella conferencia. La conferencia tuvo lugar, largas horas infructuosas de discusiones, acabó en nada, y lo único que se hizo fue que se retrasó una vez más el concilio. Mientras las cosas están así, el Papa tiene bastantes cosas que hacer, otras cosas que hacer en otros frentes. Era el tiempo de la subversión, de esa revelación por parte de Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII había dicho: no me importa quién sea el Papa, y quien lo suceda va a ser para mí menos que cualquiera de los sacerdotes de este país. De manera que pues ya abiertamente se había peleado contra Roma. El Papa había hecho cardenal a John Fisher, cosa que no le gustó nada a Enrique VIII. Como decíamos, él muere como mártir, lo hace obispo de Rochester. Bien, pues Enrique lo hace prisionero en la Torre de Londres, y en 1538, tras muchos estires y aflojes, el Papa acaba excomulgando a Enrique. Otros frentes, los turcos, que venían invadiendo Europa, además de Lutero, Calvino y Zwinglio, ya hablamos de ellos en los capítulos anteriores. En fin, las cosas no estaban nada fáciles, pero el Papa no iba a cejar en su intento. De manera que ya tiene al colegio de cardenales reformado, va reformando órdenes religiosas, los agustinos, los dominicos, los franciscanos, necesitaban, digamos, ponerse en cintura. Surgieron distintas organizaciones religiosas, a lo mejor no les sonarán estos nombres, pero pues los teatinos, los barnabitas, las ursulinas, bueno, una manifestación de que la Iglesia seguía totalmente viva, pujante. Ese es el tiempo del nacimiento de la Compañía de Jesús. Íñigo de Loyola, entonces, luego se cambió el nombre por Ignacio. Íñigo de Loyola pues estaba en una campaña, parece ser que era una persona con un modo de ser bastante obcecado, obsesionado, tenaz, también se puede decir, sería su virtud. El caso es que no iba a dejar la batalla hasta que parece ser que una bola de cañón le rompió una pierna, también le arruinó la otra, le hicieron una operación, otra operación, le quedó una pierna más chica que la otra, luego parece que pidió que pues le arreglaran las piernas, en fin, luego quedó con salud también muy frágil. El caso es que mientras se recupera, como decíamos al inicio, está leyendo vidas de santos, se enamora de la vida de nuestro Señor y decide enrolarse. Es el tiempo de los sueños caballerescos, decide enrolarse como soldado de nuestro Señor. Él tenía un gran deseo de ir a la Tierra Santa. De hecho, hace una expedición bastante tortuosa para rezar ahí. A su regreso
lo detiene la Inquisición en dos ocasiones porque está enseñando religión. Lo que pasa es que está enseñando religión sin tener ningunos estudios, ningún título. Lo sueltan al final porque no pueden hacerle más cargos. Al final él se va a estudiar, estudia teología. Mientras está ahí conoce una serie de cabezas distinguidas, a quienes podríamos decir recluta. Para ese entonces, habiendo hecho penitencia en Manresa, decidió escribir sus famosos ejercicios espirituales, y cuando recluta a estos 7 hombres, los invita a hacer esos ejercicios espirituales bajo su dirección. Bien, bueno, pues se animan, se entusiasman, quieren entregarse a Dios, quieren ordenarse sacerdotes, y un tiempo más adelante, un buen día, se presenta un grupo de jóvenes sacerdotes con el Papa. Santo Padre, aquí venimos, pues resulta que queremos entregarnos a la Iglesia, queremos servir a la Iglesia. El Papa los recibió a todos y tuvo distintas sesiones con las que pues los probó, digamos. Habló con uno, con otro, y se dio cuenta que eran cabezas brillantes, que sabían lo que decían, que podían ayudarle en la reforma de la Iglesia. Hay algunos jesuitas que juegan un papel muy importante durante el Concilio de Trento. Bien, pues todos estos hombres destacados se unen a ahora Ignacio de Loyola, deja de ser Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, y más adelante le pide al Papa un permiso para fundar una nueva orden religiosa, la Sociedad de Jesús, la Compañía de Jesús, los así llamados jesuitas, que tenían la particularidad de que hacían los mismos 3 votos de todos los religiosos, más un cuarto. Ese cuarto era de obediencia al Papa. De manera que están a disposición del Papa para lo que él necesite. Aunque ellos tenían ese deseo de ir a la Tierra Santa, pues se van imposibilitando las cosas al grado de que entienden que Dios nuestro Señor les querría decir que se quedaran en donde estaban. En el año de 1534 tiene lugar esa preparación para el sacerdocio. Pablo III los acepta, decíamos, y en el año de 1540, el 25 de septiembre, promulga una bula que aprueba la compañía. Ignacio de Loyola muere unos años después, en el año de 1556, pero para estas alturas había ya miles de jesuitas que continuaban el trabajo de Ignacio. Sería muy largo comentar, pues, no sé, acerca de distintos jesuitas. Me parece a mí que vale la pena mencionar muy brevemente algo acerca de San Francisco Javier, cofundador de la orden con San Ignacio. Bueno, pues para hacernos una idea de la tarea apostólica que llevó a cabo, basta mencionar que en unos pocos años ha viajado hasta la India, Malaya y Japón. Había convertido a decenas de miles de paganos. Predicó a los pescadores del sur de la India, a rajás, brahmanes, a caníbales de la isla de Morotai, a piratas chinos, a samuráis japoneses. A su paso iba fundando comunidades cristianas realmente florecientes. Murió en la isla de Sanxian, frente a las costas de China, cuando se disponía a evangelizarla. Era una empresa, como sigue siendo hoy en día, realmente difícil, porque las autoridades chinas apresaban a cuantos extranjeros osaban penetrar en su territorio. Bien, pues todo esto, fundamentalmente también el movimiento de la Sociedad de Jesús, de la Compañía de Jesús, de alguna manera van a contribuir para la reforma católica.
Lo siguiente es hablar del Concilio de Trento, pero eso lo dejo para la próxima sesión. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.